Estoy muy contento de darle la bienvenida y de recibir a una colega, una psicóloga llamada Jacqueline Lapidus. Mi querida Jacqueline, bienvenida a Hablemos. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y obviamente muy contenta de poder compartir con tu audiencia un poco de estrategias y de herramientas acerca de la ansiedad. Un tema bien común, fíjate, no sé si yo estoy seguro que te diste cuenta que sobre todo cuando comenzó esto del COVID, Ujú. de repente desató una onda en niños y en personas mayores. En los extremos lo vi muchísimo y en hombres. Donde antes no se hablaba de la ansiedad, particularmente con los hombres. De repente vi un crecimiento muy grande con esto de la ansiedad. Así que vamos a hablar un poco de esto. Empecemos por qué es o qué no es la ansiedad. Bien, ¿qué es la ansiedad? Vamos a empezar por ahí más que nada, ¿no? La ansiedad tiene que ver con distintos aspectos y se manifiesta de distintas maneras. En algún punto se manifiesta con un pensamiento constante, recurrente, intrusivo, negativo, adherente, en donde no puedo sacármelo de encima y esto empieza a funcionar como una obsesión más o menos, ¿no? Como que la persona siente que no puede controlar las preocupaciones. Eso a nivel mental en distintos aspectos de la vida, porque la preocupación puede sostenerse en distintos aspectos, en la parte social, en el futuro, en el trabajo, en la pareja, así que hay distintos puntos que nos pueden generar ansiedad y pensamientos recurrentes, pero también sabemos que se manifiesta en el cuerpo. Entonces las personas empiezan a tener dificultades, por ejemplo, para dormir, problemas digestivos, a veces empiezan a tener como mareos, sensaciones extrañas en su cuerpo, pueden aparecer los llamados ataques de pánico. Así que como podemos ver, es un cuadro que afecta lo psicológico, afecta el cuerpo y obviamente limita nuestras vidas. Así que básicamente eso es la ansiedad y a partir de ahí es tan importante hacer un diagnóstico y ver cuál es el tratamiento de elección. Una de las cosas que las personas preguntan mucho es ¿por qué lo estoy teniendo? ¿Qué puede causar que se desate este trastorno en mí? ¿Cuáles son algunas de esas causas? En general el ser humano no es, le cuesta mucho tolerar la incertidumbre y a cada persona le cuesta tolerar la incertidumbre en distintos aspectos. Por ejemplo, puedo tener fobia social y tener incertidumbre frente a lo que los demás van a decir de mí. Entonces empiezo a generar ansiedad a partir de ahí. O puedo tener ansiedad también vinculada a la salud, porque tengo incertidumbre, como decíamos recién en la pandemia, qué me va a pasar, qué me va a suceder. Y a partir de ahí desarrollo un cuadro que se llama hipocondria. Puedo también tener cierta intolerancia frente a la incertidumbre, frente a lo que va a pasar. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué le va a pasar a un familiar? ¿Si se va a enfermar? ¿Si le va a suceder algo? Y empiezo a tener lo que llamamos ansiedad generalizada. O como decíamos recién, ataques de pánico. Tengo miedo a mis propias sensaciones físicas o emociones. Así que lo que vemos acá es que la incertidumbre y la poca tolerancia frente a esto en algún aspecto de nuestras vidas es una de las características fundamentales en el desarrollo de la ansiedad. También hay un aspecto hereditario con la ansiedad o predisposición a tener ansiedad. Sí, hay una predisposición. Sabemos que en padres o en abuelos que han tenido ansiedad hay mayores probabilidades de sufrir ansiedad, pero todo esto tiene que ver, es relativo a la educación, a la crianza, a cómo me fui desarrollando, a qué pensamientos aprendí a lo largo de mi vida, porque si creyéramos que solamente es hereditario, no existirían tratamientos efectivos para los cuadros de ansiedad y sin embargo los hay. Se sabe hoy en día que revirtiendo algunos cuantos patrones de pensamiento y cambiando conductas, las personas pueden superar los cuadros de ansiedad. Si dijéramos que simplemente es genético, pues no habría ninguna respuesta frente a un tratamiento cognitivo-conductual. Hay una creencia que dice que la ansiedad se tiene que enfrentar, que el miedo se tiene que enfrentar, porque evadirlo es alimentarlo. Am, ¿Qué tanto se debe de enfrentar? Porque, o sea, yo estoy pensando en, ¿te acuerdas el tratamiento que hacían con las personas, por ejemplo, con fobias? El tratamiento de flooding, no sé si en español es
de inundar a la persona con la fobia. O sea, tienes miedo a las serpientes, te meten en un cuarto lleno de serpientes. O sea, es bueno en una persona que tiene ansiedad obligarla o forzarla lo más posible a que sienta ese pánico, que siente esa ansiedad y que se dé cuenta que no pasa nada o tenemos que ir gradualmente entrándole. Bueno, a veces hay tratamientos que son como estos, en donde la persona de pronto tiene una necesidad de viajar en avión y comenta que en un mes tiene que viajar, entonces los tratamientos son bien específicos, de muchas horas de tratamiento por semana. En general no se hace esto, en general lo que se hace es exponernos de forma gradual, de forma progresiva, en donde la persona va aumentando su tolerancia, como decíamos recién, frente a la incertidumbre, y aumentando la tolerancia a distintos aspectos, sensaciones físicas, emociones. Lo que yo siempre digo es que esto es como un entrenamiento, así como nos entrenamos muscularmente y vamos al gimnasio y no pretenderíamos correr una maratón de un día para el otro, esto es exactamente lo mismo, es un entrenamiento que tenemos que ir haciendo para aprender a cambiar esos factores que nos dan miedo. Pero la exposición es la estrategia número uno, está demostrado que la exposición progresiva y gradual es una de las estrategias más efectivas, particularmente porque cada vez que evitamos lo que hacemos es darle la razón a la ansiedad, le damos la razón a que menos mal que evité este síntoma, algo terrible hubiese sucedido, entonces nos queda la duda y esa duda incrementa aún más el cuadro de ansiedad. Pero esto se hace obviamente en un lugar cuidado, en un ambiente seguro y poquito a poquito. Hay, hay forma de decir o se puede decir que hay ciertas personalidades que están más propensas a tener ansiedad, porque tú miras a personas que tú has conocido por años y las ves que son fuertes de carácter, que pueden manejar estrés, tensiones, pero sin embargo están totalmente derrotadas con síntomas de ansiedad. ¿Hay una personalidad que es más o menos propensa a la ansiedad? Bueno, las personas que son más inseguras, las personas que han afrontado menos frustraciones también tienen a veces muchas dificultades para frustrarse o que tienen mucha dificultad para afrontar todas las dificultades de la vida. Pero podemos decir básicamente que las personas más inseguras, o mejor dicho, las personas que más necesidad de seguridad y de garantía tienen, son aquellas que van a tener más probabilidad de sentir ansiedad. Pero en algún punto también por ahí hay una personalidad que no ha sido ansiosa, pero de repente en algún momento de su vida algo sucede y a partir de ahí empieza a obsesionarse con eso. De pronto nunca ha tenido ansiedad, pero ha visto a un familiar tener alguna enfermedad y empieza a preguntarse qué tal si a mí me pasara, qué tal si a mí me sucediera, y a partir de ahí empieza esta, ¿no?, rosca mental o rumiación mental que lo lleva a empezar a limitar su vida, su capacidad mental, su capacidad para hablar de otros temas, de compartir, y se queda en ese círculo vicioso en donde se pregunta todos los días de su vida si va a vivir, cómo va a vivir, qué va a pasar y qué no va a suceder. Así que esto puede ser una forma de personalidad que vino desde la infancia, ¿sí? O puede ser que se desarrolle ya en nuestra adultez. Muchas de las personas que tienen estos ataques de ansiedad van a emergencia porque lo que piensan es que están teniendo un ataque al corazón, Ujú. porque sienten esa presión en el pecho, esa dificultad al respirar. Am, y muchas veces van a emergencia, les hacen una serie de exámenes, no le encuentran nada y los regresan a la casa sin ningún tipo de apoyo químico, podemos decir, o medicamentos o cosas así. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Sería buena idea si una persona está teniendo estos ataques de ansiedad de ir a un lugar de emergencia y si no le dan nada y no encuentran nada y le dicen que es ansiedad, pedir medicamento o debemos de evitar fármacos o químicos en nuestro sistema? Hoy en día las investigaciones en psicoterapia y particularmente en ansiedad, los resultados abordan que siempre un tratamiento combinado es mucho más efectivo, un tratamiento con medicación y un tratamiento con psicoterapia. Y digo esto porque la psicoterapia cognitiva conductual es de mucha ayuda. Uno puede tomar medicación para apaciguar los síntomas, para apaciguar la ansiedad, es como un placebo
o más que algo que me ayuda a disminuir las sensaciones físicas y realmente es efectivo, pero después tenemos que trabajar en nuestro aprendizaje, en cómo cambiar esos pensamientos y conductas. Así que la mejor opción siempre es combinada. La medicación, por supuesto, que es de gran ayuda para muchos pacientes y lo que hace es ayudar a disminuir la ansiedad y las sensaciones físicas también, producto de ese nerviosismo. Háblanos un poquito de esta terapia cognitiva conductual. Se escucha mucho, sobre todo en cuestiones de estas, cuestiones de problemas de deficiencia, déficit de atención, de hiperactividad y cosas así. ¿Cómo funciona una terapia de este tipo? Bueno, en la terapia cognitiva conductual lo que buscamos son patrones de pensamiento que están afectando y están sosteniendo la ansiedad. A veces uno cree que la ansiedad es como una gripe, ¿no? Que viene de algún lado externo y que me tocó tener ansiedad. Pero cuando empezamos a indagar un poquito más nos damos cuenta que nuestra forma de pensar, nuestra forma de afrontar muchas veces la incertidumbre es lo que nos está en realidad generando ansiedad. Entonces, una parte tiene que ver con ir a buscar cuáles son mis pensamientos negativos automáticos y ver cómo revertirlos, ¿sí? Y lo que siempre digo es cambiar un pensamiento negativo no por uno positivo, sino cambiarlo por un pensamiento racional, lógico y saludable. Entonces lo que vamos a tratar es de armar patrones de pensamiento más sanos. Y por otro lado, ¿qué conductas tengo que hacer? Nada me sirve entender qué es lo que me está pasando y entender cuáles son mis pensamientos, pero después no hacer nada. Entonces, por lo general, lo que hago con mis pacientes es armar ejercicios frente a cada uno de los temores y empezar a practicarlos. A veces hay dificultades, los cambiamos, o a veces van avanzando, se van haciendo cada vez más difíciles, pero lo importante es entender esto como, decíamos hace un ratito, como un entrenamiento en el que hay que realmente practicar. Si por falta de tiempo, si pudiéramos dar a nuestra audiencia dos técnicas simples para un problema complicado y complejo, dos técnicas simples que pueden practicar si están, por ejemplo, en un centro comercial o manejando, que es muy típico que estés en un tranque en la autopista y de repente, ¡pum!, ahí te toca la puerta la ansiedad. ¿Cuáles dos técnicas tú dirías que serían prácticas y efectivas? Primero es aprender qué es un ataque de pánico, ¿no? Saber toda la parte de psicoeducación, saber que un ataque de pánico no es peligroso, que no nos vamos a volver locos, que no nos vamos a morir por eso, así que esto es algo importante, porque si pienso que me voy a morir realmente voy a incrementar todo mi sistema nervioso. Así que la Ujú. parte de psicoeducación y de entender qué es un ataque de pánico es fundamental. Y la otra es de a poquito, tal vez no en ese centro comercial en donde tan mal me estoy sintiendo, pero de a poco tal vez puedo empezar a intentar sentarme y empezar a sentir algunos de los síntomas sin luchar, sin interpretar, sin ponerle pensamientos a eso que me está pasando y tratar de sentirlo hasta que se va. Esa es una de las mejores maneras en las que podemos revertir realmente y cambiar una creencia catastrófica de que algo terrible me va a pasar y podemos comprobar que nada malo pasa. Obviamente esto se hace poquito a poquito, ¿no? Sería fantástico poder decirle a alguien que tiene ansiedad que de un día para el otro hay una técnica específica. Pero sí, mientras está teniendo esa crisis de ansiedad, por ahí puede hacer lo que llamamos mindfulness, ¿sí? Estrategias en donde en vez de concentrarme y conectarme con las sensaciones físicas, con los pensamientos, voy a tratar de conectarme con los olores, con lo que estoy mirando, con las sensaciones, tocarme las manos, entonces en algún punto bajar al cuerpo y a las sensaciones más que nada de los cinco sentidos y tratar de salir un poco de la mente. Así que esa es una buena estrategia que pueden aplicar en momentos de crisis. A mí me han pasado, yo los he llegado a sentir y es difícil cuando los tienes encontrar a veces esa tranquilidad. Me recuerdo mucho, no sé si te acuerdas en el programa de Sábado Gigante, que había un segmento del chacal de la trompeta y cuando le tocaban la trompeta la audiencia decía, y fuera, y fuera. Pues así le decía yo a mi ansiedad cuando la estaba sintiendo, y fuera. Y la ansiedad me decía, no, 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 tú cállate que yo me quedo aquí, estoy contenta. Y es muy difícil y sí te sientes horrible, pero yo Bueno, creo que exactamente como tú dices, ayuda muchísimo ese mindfulness, ese centrarte en tranquilidad y no pelearlo, pero tampoco aceptarlo. sí, por eso el tratamiento no
no se hace solamente en momentos de crisis. Tenemos que pensar esto que es el tratamiento va más allá de la crisis. Si yo puedo empezar a practicar síntomas en mi casa, en el confort, con alguien que me acompaña, y puedo ir practicando poquito a poquito, es más fácil que cuando venga ese síntoma estemos más preparados para afrontarlo, que si simplemente lo negamos, lo evitamos, y cuando ya estamos en el momento, obviamente ya no sabemos qué hacer. Fantástico, se nos acabó el tiempo tristemente, mi querida doctora. ¿Cómo te pueden encontrar si hay personas que quieren consultar contigo o encontrarte? Sí, frecuentemente yo hago sesiones individuales, así que pueden tomar sesiones online desde cualquier lado en donde estén. Para los que quieren seguir consejos todos los días, estoy en Instagram. Mi cuenta es ansiedad-life-coaching. Y si no, también pueden encontrarme en la web como Maldita Ansiedad. Y ahí van a poder encontrar todos mis consejos cotidianos que doy todos los días. Ay, no hay mejor manera que ponerle adjetivo a la ansiedad que ese que acabas de describir. Muchísimas gracias, mi querida doctora. Un gustazo conocerte y gracias por estos consejos y esta información que nos diste. Un placer enorme y como siempre digo, la ansiedad se puede superar. Lo único que hace falta es aprender las estrategias correctas, pero quiero que tu audiencia sepa que sí se puede superar. Total. Gracias. La doctora Gracias. Jacqueline Lapidus. Muchísimas gracias, doctora.